Ya, vamos a presenciar al señor Padrino. Ah, no, ya está. No, a señoras y señores, vamos a recibir al señor Padrino Saúl Alejo. Vivienda tenemos en la cita. Entonces, por esta, por favor, para que pueda ingresar el señor Padrino Saúl Alejo. Vivienda en esa hermosa casita, señoras y señores. Bailen ahí al menos para grabarles. Hola, sí, sí. Sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Hola. Alcánzalo con el micrófono, por favor. Al carril piso. Si los niños están esperando caramelo, dice no hay. Porque ellos han comportado mal los niños. Va a soltar piedra para que los niños. Cada uno de ustedes, hermanos Pichosín, la verdad que alegría el día de hoy poder compartir este momento de la familia de nuestro tío Cirilo, nuestra tía Nora. Para mí una alegría, una satisfacción que me den esa confianza de seguir caminando al lado de nuestro pueblo, de seguir caminando al lado de nuestra población. Quiero hacerles llegar el saludo de Cristian Alejo, de Wilder Alejo,
personas que siempre han caminado al lado de su pueblo, porque de eso se trata, hermanos. Nunca podemos desligarnos de nuestra población ni de donde venimos, porque hay autoridades pues que llegan al gobierno y desconocen a su pueblo, y en la práctica se tiene que demostrar que autoridad o no autoridad, hermanos, se tiene que trabajar junto a nuestra población, y es lo que venimos demostrando aquí con nuestros hermanos residentes en nuestra provincia de Huancayo. He tenido oportunidad de visitar nuestro distrito muchas veces a invitación de muchos hermanos, porque me nace, porque lo siento, porque eso me motiva y me impulsa a seguir caminando. ¿Cómo no poder apoyarnos si podemos hacerlo? ¿Cómo no darnos la mano si podemos hacerlo? Desde acá, a cada uno de ustedes, hermanos, doy mi predisposición y voluntad de trabajo. No solo de ahora, sino de aquí en adelante, porque siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Quiero felicitar a acá Nora, al tío Cirilo, quien está pues en el extranjero, luchando por cada día salir adelante. Felicitaciones, este es el fruto de su trabajo. Y seguramente en adelante se vienen muchas cosas mejores. Y desde acá decirles, tía Nora, tío Cirilo, que seguramente nos está viendo, tienen todo mi apoyo, toda mi confianza y sobre todo tienen toda mi amistad. Porque como compoblanos, como paisanos, como hermanos, siempre vamos a estar al lado de nuestro pueblo y nuestra población. Muchas gracias y felicidades a ustedes, querida familia. Bien, de igual manera, el día de hoy me está acompañando mi mamita. Quiero darle también el uso de la palabra, porque también siente a nuestros compoblanos. Tienes la palabra, mamita, para que te puedas dirigir acá a nuestros hermanos. Después otras. Después llegué y espérate, después. De igual manera, bueno, estoy haciendo también ya de animador, voy a darle la palabra pues a la dueña de casa, que también quiere dar unas palabras a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que me han acompañado hoy día por hacer mi casita. Muchas gracias a todos los familiares, aquí al padrino Saúl Alejo y su mamita también, a todas mis primas, ¿no? Y también muchas gracias le doy a mi papito Pedro Aliaga de la Cruz y a mi mamá Adelaida Serrano. También ellos ahí estaban ahí haciendo la casita y continuamente, ¿no? Muchísimas gracias, les agradezco mucho, papi, papi, les quiero mucho, y a todos los familiares, muchas gracias por acompañarme. Ahí están mis tías, mis primos, familiares, mis bichos, muchas gracias, y también a mi esposo, mi amigo, muchas gracias y por hacerlo, por despertarme mucho, por sus hijos, ¿no? Y por nosotros también. Muchísimas gracias, familiares, muchísimas gracias a todos los familiares. Hermanos, yo quiero hacerle presente a nuestra tía Nora un monto de 1000 soles, con mucho cariño, tía Nora, mucho aprecio, con mucho amor, y para nuestro tío Cirilo también, que nos está viendo. Será en mínimas cantidades, pero lo hacemos con toda voluntad, y esto no va a quedar aquí. Vamos a seguir caminando juntos y seguramente cuántas cosas habrán para seguir apoyándonos. Con todo cariño, tía Nora. Bravo.
continuar, vamos a bautizar esta casa, primero pidiéndole a Dios que pues este esfuerzo que ha hecho esta familia la bendiga y que este hogar siempre pues sirva de mucho amor, mucho afecto, dando pues a nuestro tío Cirilo, a la tía Nora, a sus hijos. Quiero bautizar esta casita a nombre de sus 3 hijos, que tienen el nombre de Miguel, Emily y José. En nombre de ellos voy a dar pues el conocimiento de este ciudadano. A ver, ya no hay que revisar la voz de 3, hermanos. 1, 2, 3. Al escenario, por favor, al escenario. Al escenario, pues sí. Salud. Bien, señoras, señoras y señores.
Así, así. Suavecito, suavecito. Ese de Perú. Se va alisando la familia, por favor. Ya la gran cerveciada. Se va preparando por poco el cumplimiento a los señores maestros que se dan realidad y convertirlo en un hermoso hogar. Para los amigos de Construcciones Carlitos. No se goza, no se baila. Se viene el cumplimiento a los maestros. Construcciones Carlitos. Luis Gabriel. Vamos a iniciar con el cumplimiento al señor Jardino, señoras y señores. Cumplimiento a los señores. Cumplimiento.
las chicas que ya se buscan. Casi mi chique. Están las tres que piden para este maestro. Ahora a los maestros también se le va a dar el cariño, pues, porque así como ha trabajado. Palabras, a ver, de parte del padrino, ¿cuál es el sentir de luego de tener este cariño enorme de parte de los familiares de Pichos? Bueno, la verdad, un orgullo inmenso de poder, pues, en nuestra tierra de Huancayo, estar apoyando y acompañando a nuestros hermanos pichosinos. Soy un pichosino que siempre va a llevar, pues, por delante el nombre de Pichos. Vayamos a donde vayamos. Me siento orgulloso de eso, mucho más porque siempre tenemos el cariño de nuestro pueblo. Muchas gracias, tío Cirilo, por la confianza. Gracias también a mi tía Nora. Vamos a seguir juntos, vamos a seguir trabajando juntos. Y muchas felicidades, que sigan consiguiendo muchos más éxitos. Gracias. Gracias. Y hasta las palabras de la reina de la casa. Vamos a seguir esperando, nos dicen, para el movimiento para los maestros también. Ya se Thank you.
Queremos escuchar sus palabras del maestro de obra. A ver, ¿cómo se siente hoy día luego de recibir tanto cariño de parte de los familiares de Pichos? Bien, gracias. En primer lugar doy a todas las personas que confían en nuestro equipo de trabajo de Construcciones Carlitos, en especial al señor Cirilo Yancy, su esposa Nora Aliaga, quien pues ha confiado en nosotros para hacer realidad esta su casita de 3 pisos, ¿no? Gracias, yo sé que nos está viendo desde los Estados Unidos, señor Cirilo Yancy. Nosotros lo hemos hecho con bastante cariño su casita. Y de igual manera, Listo. siento Cerveceado, agradecido al animador. aprecio que nos han dado por estos obsequios. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, señor Carlos, el maestro, pues hizo realidad sus sueños. Listo, señoras y señores. Gloria Cervenciana. Cerveciana, la señora Nora Aliaga y el esposo Cirilo Yancy. Toda la familia Yancy Aliaga. Cuidado con Yochcar, por favor, despacio. No vayan a Yochcar, ¿eh? Cuidado, casi que Yochcar. Atención, los que han venido por el taco. Mejor descansa, por favor, ya. Yo estoy viendo cuántos años. Han venido con sus botitas, parece catúmena. Por favor, saquen el zapato del taco. No se vaya a quedar, mamacita linda, el taco, por Dios. Ya se quedó el taco. Los que han venido con botas, mucho mejor, ¿eh? Y los que han venido con zapatillas blanco, mañana chamo, mañana. Pobre de ellas, caramba. La Roger Seano. Ahorita dice cervecita escenario para Michaco, Misael Aguirre. Cervecera para doña Nora
Lazaro. Se le ven ahora a ti, se le ven ahora a mí. La familia Aliaga y la familia Yance y la familia Alejo Arotuma. La gente hermosa es Pichus, arriba Pichus. Ya se ven las Pascuas. Para todos los guaribambinos, los abuelitos. Ahora se le desea para el animador. Y ganamos Pichos Floribanda. ¿Puedes dar No. un ratito? A ver, para... Negro. ¿O te molestas? ¿Cómo te sientes luego de tener tanto cariño de parte de los familiares que te han traído esta linda El cerveza? que sigue. La cheleadera. Gracias. Me siento feliz, contento, muy alegre por mis familiares que me han visitado, familia Aliaga y también hay familia Yancy, ¿no? Y muchísimas gracias que me han visitado. Y estoy muy orgullosa y estoy muy agradecida a todos mis familiares. Y también hay a mi esposo, ¿no? Que está viendo. Muchísimas gracias por esforzarse por tus hijos y para todos nosotros, ¿no? Y
muchísimas gracias a todos mis familiares, mis primos, mis tías, a mi padre que me han apoyado mucho, mucho. Ellos les agradezco y muchísimas gracias a todos los familiares. A usted más bien vamos a seguir disfrutando, gracias por tus palabras y acogernos en esta casa y vamos a seguir bailando y gozando y disfrutar de este grandioso día. Muchas gracias. Y haciendo entrega de una caja de cerveza a los familiares que están aquí acompañando en este día muy bonito. Ahorita también está clamando, amiga. TCT Perú.